Y desgraciadamente en nuestro medio todavía, de acuerdo a la sintomatología, son pacientes que diagnosticamos en etapas avanzadas. De acuerdo a nuestra casuística, vemos que hasta el 60% de los pacientes debutan con enfermedad metastásica, y es por eso la importancia de poder definir en qué momento nuestro paciente para poder saber qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Dentro de los objetivos quirúrgicos en la cuestión oncológica está la de etapificar, es decir, en qué momento de la enfermedad están nuestros pacientes, y una adecuada etapificación evita procedimientos innecesarios y minimiza la morbilidad, es decir, nos ayuda de forma inicial. La JCC nos dice que la etapificación es para establecer de acuerdo a este momento pronósticos, pero a su vez nos ayuda a planear tanto el tipo como el orden del tratamiento y estimar estos pronósticos, así como comunicarnos entre pares. Particularmente para el cáncer gástrico, sabemos que va a depender de la profundidad de invasión a nivel de la mucosa, su mucosa muscular, y para eso tenemos herramientas de etapificación local, que son la endoscopía o que son el ultrasonido endoscópico, y tenemos herramientas de etapificación a distancia, que es un poquito lo que vamos a hablar a continuación, que tienen que ver pues con la tomografía, el PET, la resonancia magnética, la laparoscopía diagnóstica, que sin duda para esta enfermedad es en la que mayor uso se tiene, así como la realización de la citología. Para poder nosotros etapificar debemos de entender muy bien qué estamos etapificando. Primero, la localización de la lesión. Estamos hablando de que es muy diferente el comportamiento biológico de un cáncer de esófago, de un cáncer de la unión esofagogástrica, de un cáncer gástrico. De acuerdo a esta localización y de acuerdo a la extensión hacia donde sea, por ejemplo, un cáncer de la unión hacia proximal o hacia distal, podremos saber este comportamiento con relación a respuesta a tratamiento. Aquellas lesiones proximales sabemos que tendrán una mejor respuesta, sobre todo en pacientes con disfagia, y aquellas lesiones distales sabemos que tendrán una menor respuesta a tratamiento. Entonces, aquellos pacientes que llegan con cierto grado de obstrucción, probablemente tenemos que sacar dentro del algoritmo de la balanza esta parte de etapificación, porque los metemos a pacientes como a paracirugía de entrada. Debemos de entender que tenemos esta clasificación patológica en la cual de forma inicial hablábamos de un carcinoma difuso o de un carcinoma de tipo intestinal, que de acuerdo a cómo se comportaban con una aparición de metástasis más temprana en este primer sitio, y después de acuerdo a la OMS, esta clasificación patológica, y que se agregan estos subtipos de células discoesivas o de células en anillo de sello, que también se traducen en comportamiento biológico. Y por último, a raíz del Atlas del Genoma Humano, sabemos que después de una caracterización genética o genómica, tenemos una clasificación molecular en la cual, de acuerdo a diferentes características, podemos definir pacientes que van a responder bien a tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, pacientes que no van a tener respuesta a tratamiento de este tipo, que sí van a tener respuesta a inmunoterapia neoadyuvante, o pacientes que van a tardar en hacer metástasis ganglionares y que a lo mejor ahí podemos cambiar sobre todo el orden del tratamiento. Cuando estamos hablando para qué etapificar a estos pacientes, es para definir tanto el tipo como el orden del tratamiento, entendiendo que conforme va avanzando el tiempo, estas guías que de inicio toda esta evidencia japonesa o de Oriente era completamente hacia un abordaje agresivo quirúrgico de entrada, y la evidencia de forma inicial, cuando estamos hablando de las guías, sobre todo americanas, era de dar tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, pensando de forma inicial que probablemente esto igualaba o hacía que no fuera necesaria la realización de gastrectomías con disecciones ganglionares completas. Ahora, conforme estas guías van convergiendo, sabemos que probablemente una mayor cantidad de pacientes deben de ir a quimioterapia neoadyuvante y que todos los pacientes con enfermedad al menos localizada que van a ir a gastrectomía deben de llevar disecciones ganglionares completas. Son disecciones o son tratamientos que se toman o decisiones que se toman en equipo, siempre en el contexto de una unidad funcional o un equipo multidisciplinario. Cuando estamos hablando del cáncer gástrico, siempre existen variables objetivas que nos hablan de la calidad de estas unidades funcionales, y en este caso
La presencia del médico que hace la endoscopía, la presencia de las imágenes en tiempo real durante la sesión, hacen que podemos darle como estas características de buena calidad a este tipo. Tenemos que aterrizar todas estas decisiones con relación a la accesibilidad que tenemos al tratamiento y con las preferencias del paciente. De forma inicial, el trago de hidrosoluble, que durante muchos años sí tenemos imágenes muy bonitas con relación, sobre todo a estudios de tamizaje en Oriente. Sabemos que se utilizaban para valorar úlceras tempranas y que realmente sabemos que el impacto que se tuvo va más bien hacia la endoscopía de tamizaje en Japón que hacia los estudios del trago de bario. Realmente es algo que prácticamente va en desuso. Una de las características clásicas que se tiene es esta ausencia de distensibilidad a nivel del estómago cuando vemos en la linitis plástica, que es algo que a lo mejor no veríamos por endoscopía. La endoscopía es el principal o el primer estudio que tenemos que hacer. Tiene que ver con el diagnóstico, saber si una lesión está ulcerada o es una lesión exofítica. Estamos hablando de que son lesiones con al menos una infiltración o que se van a clasificar como un T3, al menos hasta la muscular. En ese sentido, sabemos que lesiones, sobre todo de carcinoma difuso, son mucho más difíciles de diagnosticar y requerimos una mayor cantidad de biopsias o realizar lo que se llama biopsia sobre biopsia para tener una mayor cantidad de tejido. Con relación a la profundidad en aquellas lesiones que por endoscopía son tempranas y en aquellos casos en los cuales pudiéramos considerar para tratamiento endoscópico, el ultrasonido nos ayuda a diferenciar sobre todo lesiones tempranas que llegan hasta la mucosa, la submucosa, de lesiones más profundas. Con relación a la tomografía, que es el segundo estudio probablemente en importancia, que es una tomografía contrastada de abdomen, podemos valorar de forma inicial enfermedad, sobre todo ganglionar. Sabemos que a nivel del tronco celíaco, a nivel de la curvatura menor, serán todavía en niveles ganglionares regionales y el aumento de tamaño en este sitio nos hablará de posible enfermedad locorregional cuando hablamos de enfermedad o de metástasis ganglionares a este nivel. No es muy específica cuando estamos hablando de lesiones, sobre todo peritoneales, que es una de las principales vías de diseminaciones del cáncer gástrico. Sabemos que lesiones menores a 5 milímetros son difíciles de valorar y probablemente hasta un 20 o un 30% de aquellas lesiones o de aquellas tomografías negativas al momento de hacer una laparoscopía diagnóstica podemos encontrar enfermedad, sobre todo peritoneal. Cuando estamos hablando encontramos, este trabajo pensando en este swing que se viene, que pasó a lo mejor con el cáncer de páncreas, en el cual ya no todos los pacientes los llevamos a la laparoscopía diagnóstica, sino qué podemos hacer con esta información de la tomografía para empezar a evitar un poquito y empezar a discriminar qué pacientes a lo mejor no deberíamos de hacer este siguiente paso de la laparoscopía diagnóstica. Este es un estudio realizado en China donde lo que hacen es cotejar de acuerdo a un score los hallazgos tomográficos con los hallazgos por laparoscopía. Son dos variables diferentes, una que tiene que ver, con la estriación de la grasa homogénea, la estriación de la grasa heterogénea y la estriación de la grasa con datos de captación de medio de contraste. Y todo eso, como vamos aquí, se correlaciona con relación a los hallazgos que después tuvieron por laparoscopía y de igual forma hay un score con 4 variables, en este caso con relación a implantes a nivel ahora de la pared, en la cual vemos ya sea estriación de la grasa, hipercaptación fuerte o nodularidad. Cuando metemos estas variables y se les da un puntaje, podemos ver que podemos tener una sensibilidad de hasta un 87% y una especificidad de casi 76%. Esto pudiera ser que muy probablemente, de acuerdo a estos hallazgos y más adelante con la integración de la inteligencia artificial, hacer cierto score para decidir a qué pacientes sí se van a beneficiar de hacer una laparoscopía diagnóstica. El PET, por eso tan importante saber si estamos hablando de un cáncer de esófago, de un cáncer de la unión esofagogástrica, de un cáncer gástrico. El PET es muy importante para valorar y diferenciar lesiones sospechosas ganglionares a nivel, sobre todo, de mediastino. Va a ser muy importante cuando estamos hablando de cáncer de la unión esofagogástrica, sobre todo lesiones
del cardias puro como el Siewert 2 o lesiones que se extienden hacia el esófago como el Siewert 1. Y va a ser muy importante para valorar respuesta. Muchas veces la verdad es que la endoscopía, sobre todo lesiones que no son franqueables, no nos ayuda tanto para saber la localización de la lesión y sí el PET, sobre todo en estos cortes axiales. Para cáncer gástrico sabemos que no tiene muy buena captación, aún en lesiones voluminosas de bajo grado o en aquellas lesiones sobre todo de carcinoma difuso. Sabemos que la captación que tienen por FDG no es muy alta y probablemente no sea tan útil. Con relación a la laparoscopía diagnóstica, es una herramienta que es lo primero que se utilizó por vía laparoscópica para el tratamiento de cáncer. O sea, cuando estamos hablando de mínima invasión, fue lo primero que se utilizó para valorar metástasis a nivel ginecológico, para valorar lesiones en páncreas, el ultrasonido endoscópico para valorar lesiones en hígado, y desde 1984, cuando estamos hablando de cáncer gástrico. De acuerdo a las diferentes guías y como siempre van estas convergiendo, sabemos que guías de la ESMO, que son las guías europeas, las americanas, nos dicen que todas aquellas lesiones a partir de un T2N1 que tengan ganglios visibles deben de ir a una laparoscopía diagnóstica con citología y sobre todo en pacientes que tenemos la intención de dar tratamiento con quimioterapia neoadyuvante o tratamiento perioperatorio. En Japón nos dicen que hay que usarlo de forma selectiva y tiene una indicación leve, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mayores factores de riesgo para tener enfermedad peritoneal como enfermedad voluminosa y ganglios por tomografía. Esto es, bueno, en términos generales, la indicación, o sea, que es aquellas lesiones que tengan al menos ganglios clínicos o que sean un T3 o T4. Hasta el 20 al 30% de aquellos pacientes con estudios negativos van a tener metástasis peritoneales. Y lo que hacemos, y esta es como la manera en la cual, al menos en mi institución lo estamos haciendo, es de acuerdo a los trócares que usamos y la posición que usamos en posición francesa para la gastrectomía total, lo que hacemos es, tenemos la cámara por encima 2 centímetros del ombligo, de forma que nos permite caer de forma más horizontal hacia el páncreas. Tenemos los dos trócares de trabajo, normalmente el izquierdo un poquito arriba para obviar el trócar subcostal izquierdo. Y en posición americana dejamos esos mismos trócares para poder hacer la laparoscopía, pensando en que en su momento un segundo procedimiento se va a realizar si el paciente después de la quimioterapia neoadyuvante negativiza o si son pacientes que no tenían enfermedad de entrada. Lo que hacemos no es tanto tomar la biopsia del tejido, sino hacer una pequeña resección del peritoneo para mandar material suficiente. Este es un video en el cual, este es un paciente con cáncer de colon, en el cual estamos resecando parte de las lesiones peritoneales. No necesitamos instrumentos especiales. En mi caso, yo tengo unos trócares metálicos que la verdad es que son muy incómodos para cualquier otro procedimiento, pero los usamos de forma rutinaria para la laparoscopía, sobre todo los residentes que son quienes lo hacen, de forma que disminuimos de alguna forma los gastos. De igual manera, solamente necesitamos energía monopolar para mandar el fragmento completo. En ocasiones, cuando son lesiones más pequeñas, las mandamos a transoperatorio para suficiencia de tejido y hacemos la exploración de forma sistemática en 4 pasos. El primer paso, toda la superficie, a manera de las manecillas del reloj, toda la superficie abdominal. Vemos toda la parte de la pared anterior, todo lo que tiene que ver con el diafragma del lado derecho, del lado izquierdo, ambos flancos. Y después, a manera de una S, volvemos para revisar toda la superficie del colon transverso, toda la parte del flanco derecho y hacia el hueco pélvico. Posteriormente, colocamos al paciente en Trendelenburg, revisamos el hueco pélvico, ascendemos hacia ambas correderas, revisamos el mesenterio, tomamos biopsias del epiplón en caso de ser necesaria y posteriormente levantamos el hígado y en aquellas lesiones de pared posterior levantamos el estómago para hacer la revisión sobre todo del peritoneo a ese nivel. La sensibilidad que tenemos para la laparoscopía diagnóstica en aquellos casos donde tenemos enfermedad es de hasta un 84 con una especificidad del 100%, y la citología, ¿qué impacto va a tener? Sobre todo de acuerdo a lo que vamos a platicar en la última diapositiva y de acuerdo a lo que nos va a presentar el doctor Yaguno más adelante.
Sabemos que aquellos pacientes que tienen citologías positivas, los cuales los coloca en un estadio clínico 4, van a tener una mayor recurrencia cuando se comparan a aquellos pacientes que tienen citologías negativas, y que aquellos pacientes que negativizan sobre quimioterapia neoadyuvante van a tener una mejor supervivencia libre de enfermedad. Eso lo tenemos que establecer con una correlación numérica, que es el índice de carcinomatosis peritoneal, que habla de estos implantes de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la localización, y que esto en el contexto de una nueva clasificación metastásica del cáncer gástrico, en el cual tenemos enfermedad metastásica peritoneal y enfermedad metastásica a distancia, en la cual en el primer rubro son aquellos pacientes que tienen citología positiva, sin enfermedad evidente o visible. Un segundo rubro donde son pacientes que tienen enfermedad metastásica peritoneal, pero que es enfermedad resecable. Un tercer rubro donde son aquellos pacientes que tienen enfermedad visceral no resecable y aquellos que tienen enfermedad ganglionar fuera de los niveles ganglionares 1 y 2. Aquí se está, y sobre todo es relevante en nuestro medio, esta terapia de conversión. Son pacientes que, de acuerdo al estudio Regata, habíamos desechado hacer gastrectomías en pacientes metastásicos. Ahora vale la pena, si son pacientes asintomáticos, dar tratamiento no con quimioterapia paliativa, sino con quimioterapia como si fuera un manejo neoadyuvante, en aquellas lesiones en las cuales podemos revertir parte de la enfermedad y ver si esto se vuelve una enfermedad localizada a nivel retroperitoneal, que sean implantes con índices de carcinomatosis peritoneales menores a 6 a nivel peritoneal, que se pueda resecar y después hacer algún procedimiento peritoneal como HIPEC. Entonces, de alguna forma, se vuelve como sí relevante, pero no va a impactar en ese momento la toma de decisiones y ya no saca al paciente de este tratamiento sistémico como se hacía antes. De igual forma, cuando uno está revisando la literatura, uno se da cuenta que dice, bueno, ¿cuál es el futuro de la laparoscopía diagnóstica en estas épocas de inteligencia artificial, cuando ya podemos, con estas herramientas de radiómica o con estas herramientas donde podemos, de acuerdo a scores con tomografía, poder darle la significancia o darle este índice de sospecha para ya sea llevar a estos pacientes a un procedimiento tapificador invasivo o para decir qué pacientes realmente tienen enfermedad a distancia. Volvemos a lo mismo, una adecuada tapificación evita procedimientos innecesarios y minimiza la morbilidad. Entonces, sabemos que en este caso es un procedimiento con muy pocas complicaciones, con una alta sensibilidad y una alta especificidad y que previene laparotomías innecesarias. Siempre basándonos en nuestra accesibilidad, en el sentido común, en los tiempos de espera. Muchas veces vamos a llevar a pacientes a cirugía de entrada de acuerdo a síntomas, de acuerdo a accesibilidad. Muchas veces vamos a llevar a pacientes ya a quimioterapia antes de esta tapificación elaborada, antes de intentar referir al paciente para hacer una laparoscopía, antes de intentar de referir al paciente para hacer ultrasonido endoscópico. Muchas gracias.